Vamos a leer juntos, aprovechando que el 56 es cortito y el 57 no es muy largo, pues vamos a leerlo los dos. Sí, por leer la palabra que no quede, ¿verdad? Y pues leeremos los capítulos 56 y 57 y después haremos una oración. Dice así dijo el Señor: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo, para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue al Señor, no hable diciendo: me apartará totalmente el Señor de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle y amen el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Son sus holocaustos y sus sacrificios aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este mucho más excelente. Y sigue diciendo el capítulo 57, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, allí también subiste para hacer sacrificio. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama e hiciste con ellos pacto, amaste su cama donde quiera que la veías. Y fuiste al rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos y te abatiste hasta la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste: no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y temiste? Que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento.
¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras que no aprovecharán. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo nombre, mi santo monte. Y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo el Señor, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Gracias, Señor, por la palabra que acabamos de leer. Gracias por la palabra que podemos compartir, Señor, esta mañana con tu pueblo aquí en Cambrils. Y gracias, Señor, una vez más por querer usarme para ser en esta mañana tu mensajero. Te pido que me ayudes, Señor, a transmitir esta palabra con fidelidad, que me escondas, Señor, detrás de tu cruz y que sea solamente tu voz la que puedan escuchar. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues con estos capítulos, según un poco el bosquejo que estamos siguiendo, terminamos una sección. Terminamos la sección del consuelo en la profecía del Mesías como Redentor. Según los libros o los comentarios que leas, pues unos están terminando aquí y otros están terminando en el capítulo 55, o sea que más o menos vamos por buen camino. Y luego quedará la última sección, que serán el resto de capítulos que nos faltan. Le he querido titular al sermón de hoy: los que entran y los que salen. A veces los predicadores ponemos títulos así que llamen un poco la atención. Y vino a mi mente esta frase que parece que un humorista ha puesto así bastante de moda, ¿no? Que es las gallinas que entran por las que salen. Pero no es exactamente esto lo que estoy diciendo yo, sino los que entran y los que salen. Y quiero que nos fijemos un poco, porque es de esto de lo que está hablando aquí. Y además, no solamente por un tiempo, sino que es lo que va a suceder en el final de los tiempos. Y también esto me hizo pensar que estamos terminando ya el año. Estamos ya saliendo del año 2024 y que pronto vamos a entrar en el 2025. Y esto también habla aquí. Nos habla de personas a las que Dios abre las puertas de la ciudad, figuradamente, y a otros a los que echa, a los que hace salir. ¿Ya has pensado qué vas a hacer en el 2025? Muchos, cuando ya está terminando el año,
preparan una lista de propósitos. Este año me voy a apuntar al gimnasio, ¿no? Como aquel. Y se fue a apuntar y estaba apuntado ya del año pasado, pero no había ido. Este año voy a hacer tal cosa, voy a intentar leer tantos libros, o voy a leer toda la Biblia. Voy a tomar el plan de la Biblia en un año, eso es un buen propósito. Y voy a leer toda la Biblia. Espero que al terminar esta reflexión tomes una sabia decisión acerca de lo que vas a hacer, no solamente en el 2025, sino en tu vida. Lo primero que nos dice aquí el Señor en el capítulo 56, lo he tomado del primer versículo y también lo he tomado para el segundo capítulo. Dice, cercana está mi salvación. Aquí es cuando el Señor abre las puertas de la ciudad, o podríamos decir, abre las puertas de su casa. Cercana está mi salvación para venir. Es una salvación extensa, es una salvación amplia, porque Él la extiende, dice, a todo aquel que la desee intensamente. No es para el que, bueno, pues, no sé. No, tienes que desearlo con todo tu corazón. Para todo aquel que la desee intensamente, los está invitando en estos primeros versos a aceptar su salvación. Su salvación viene. Y viene a las personas que ponen su empeño, dice, en ser rectas, en ser justas en su proceder, y que se apartan para el Señor y que se niegan a hacer cualquier tipo de mal. Para ellos es esta la invitación. El Señor te está llamando a ti en esta mañana. Y en primer lugar, cuando extiende todo esto, es un poco más específico y dice, esta salvación es para el extranjero. Y creo que aquí en esta mañana, como estábamos diciendo antes, nos podemos considerar privilegiados porque somos gente de diferentes naciones que hemos venido a los pies del Señor y el Señor nos ha aceptado en su misericordia, en su benevolencia. Los que llegaban antiguamente, si leemos por ejemplo en Deuteronomio, nos habla de las leyes y le dice al pueblo de Israel cómo debían acoger al extranjero, que tenían que tener misericordia con él, porque el pueblo de Israel ya había sido extranjero en otros países y habían sido acogidos. La cuestión es lo que pasó después, ¿no? Pero fueron acogidos en Egipto y estuvieron viviendo y sobreviviendo mientras que todas las demás naciones perecían de hambre. Así es que les decía el Señor, acoged bien al extranjero, sed amables, benevolentes con ellos, tratadlos con respeto, con misericordia. Pero lo cierto es que aquellos extranjeros en aquel tiempo provenían de naciones idólatras, provenían de naciones paganas y llegaban a un pueblo donde el culto estaba centrado exclusivamente en el Señor, en Jehová de los ejércitos, y las tribus estaban muy claro cuáles eran las que habían sido apartadas para ministrar al Señor. Un extranjero nunca podría
servir al Señor en el tabernáculo, ni podría servir al Señor en el templo. Para eso estaban los levitas, para ayudar, y dentro de la tribu de Leví había una familia exclusivamente, la familia de Aarón, que se encargaban de hacer los sacrificios. Un extranjero nunca podría hacer esas cosas. Por tanto, eran aceptados por un lado, pero excluidos de ciertas cosas para otro. Pero aquí les dice el Señor, si vosotros me queréis seguir, si vosotros me queréis servir, hay lugar para vosotros en mi casa. Y eso es lo que está diciendo aquí. Y no solamente al extranjero, dice también al mutilado, a los eunucos. Los eunucos que la gran mayoría de ellos, porque la verdad es que de nacimientos muy pocos habían sido tal vez por causa de alguna guerra o porque se habían dejado influir por alguna religión extranjera y habían terminado siendo mutilados, siendo castrados, bien para servir en la corte sin que las mujeres de aquella familia se vieran amenazadas, o bien porque se habían dejado llevar, como decía. Y entonces, al regresar a Israel, se encontraban sin la posibilidad, por un lado, de descendencia y sin la posibilidad tampoco de poder ministrar al Señor. El Señor en la otra de sus leyes dice que ninguna persona con cualquier defecto físico que fuera sería excluido del sacerdocio. Pero aquí el Señor los acoge en su casa. Y cuando esa persona estaba pensando, yo ya no sé qué voy a poder hacer delante del Señor, no voy a poder tener descendencia, soy como un árbol seco, dice, no voy a poder ir a la casa del Señor, no voy a poder servirle. El Señor también les abre sus puertas. Dice concretamente que los acoge en su casa y que les da un alto honor. Les da un nombre más grande que el de sus hijos. A aquellos que a pesar de todo, a pesar de sus defectos, como nosotros los tenemos también, deciden hacer su voluntad y guardarse para Él. En aquel tiempo, aquí hemos visto que hemos leído varias veces, y quiero hacer un pequeño paréntesis porque estamos en el Antiguo Testamento, hace un pequeño énfasis varias veces y dice aquellos que guardan el sábado, aquellos que guardan mi sábado. Nosotros no somos adventistas ni somos judíos que estamos guardando una tradición, pero dentro de todo esto sí hay el sentir, como lo había en aquel momento, de guardarse para Él, de guardar un día, como nosotros venimos haciendo los domingos, por ejemplo, para dedicarlo al Señor, para darle alabanza, para meditar en su palabra y para no estar ocupados en los negocios del día a día, sino estar buscando al Señor. Así es que todos aquellos, aún los eunucos, que habían decidido, habían escogido hacer su voluntad, para ellos las puertas también están abiertas. Y sigue insistiendo el Señor, no solamente para el extranjero, sino para el hijo del extranjero. ¿Qué quiere decir con esto? El hijo del extranjero probablemente tardaría generaciones, que a lo mejor poco a poco, al ir mezclándose con las tribus de Israel, podría llegar
a formar realmente parte del pueblo de Israel. No solamente estar entre el pueblo, sino ser parte del pueblo. Sabemos todos nosotros, o la mayoría, bien porque lo hemos vivido en nuestras propias carnes, o porque aquellos que están cercanos a nosotros lo han vivido, lo que cuesta vivir como extranjero. Somos, pero no somos. Sin embargo, aquí el Señor dice que va a hacer mucho más, que los va a llevar, dice, a su santo monte, que los va a llevar a su casa y que también va a aceptar los sacrificios entregados por ellos. A aquellos que han decidido servirle nuevamente, que le amen, que se guarden para él y que abracen su palabra. Ellos son parte del pueblo de Dios y serán parte de la familia de la casa de Dios. Y también dice, al que está lejos, al que está lejos. Este año, rememorando un poco lo que en esta iglesia se ha estado estudiando, también se ha hecho un énfasis en el que está lejos, en el que está apartado. Por cualquier razón la que fuera, porque probablemente muchos de ellos, igual que nosotros, por cuestiones de negocios, a lo mejor se habían ido a vivir lejos. Otros por las conquistas y por el exilio habían sido llevados lejos. Y otros por razones también espirituales es posible que se encontraran lejos de Dios. Pero el Señor les dice, yo los voy a reunir a todos ellos. Yo los voy a traer de nuevo a mi casa. Y van a estar con todos nosotros. En estos tiempos de Navidad nos reunimos las familias, ¿verdad? Y nos da mucha alegría cuando vienen nuestros familiares y también los que viven lejos, pero que aunque sea una vez al año o 2 o 3 veces al año, poder estar comiendo juntos. Y eso es lo que está en un sentido diciendo el Señor aquí, yo quiero reunir a mi familia, a toda mi familia, y abro las puertas de mi casa para que todos vengáis, comenzando por el pueblo de Israel, claro que sí, pero también para todos aquellos que aún no eran de Israel, pero que, como dice el apóstol Pablo, van a formar parte de un Israel espiritual que será de todo pueblo y nación. Y sea cual sea su estado físico o su estado espiritual, si esa persona toma la decisión de, como dice aquí, abrazarse a su palabra, de guardarse para el Señor y de estar por Él para que venga a ser su Señor y su Dios, las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas. Una de las cosas que me llama la atención en este capítulo, y seguro que cuando lo hemos leído te ha sonado también, es cuando aquí dice el Señor, mi casa será llamada casa de oración. Eso es lo que dijo el Señor Jesús cuando estuvo en el templo y cuando en esa ocasión lo desalojó de todo aquel negocio que habían estado formando, porque precisamente se había habilitado un espacio para que los gentiles, para que aquellos que no eran de Israel, pudieran tener un sitio, aunque fuera a las puertas del templo,
Era el atrio de los gentiles, una gran plaza que había delante de lo que sería la entrada a donde estaban los sacrificios, pero todo ese lugar estaba lleno de tiendas, de cambistas, y el Señor Jesús les tiene que recordar estas palabras y decirles: mi casa, dijo el Señor, será llamada casa de oración. Pero vosotros habéis hecho de esta casa un mercado. Y sería algo importante porque 3 de los 4 evangelistas citan estas palabras del Señor Jesús. Allí es interesante, nos recuerda Mateo, si lo quieres leer en tu casa, en el capítulo 21, versos 12 al 14, después de echar a los cambistas, se puso a atender a la gente que estaba necesitada, a los mutilados, como estamos leyendo aquí, a los cojos y a los ciegos los sanó. Esto, y luego hay una parte final en este capítulo 56 que se relaciona bastante con lo que vamos a leer con el 57, así es que lo voy a pasar así muy rápido para que lleguemos y sigamos con el capítulo 57. Contrasta lo que el Señor está prometiendo a aquellos que se acercan a Él a la realidad que en ese momento se estaba viviendo. Los que debían estar vigilantes no estaban atendiendo. Son comparados con personas ciegas, ignorantes, perros mudos, dormilones, insensatos, aprovechados y borrachos. Y todo lo que les espera lo va a relatar, lo vamos a ver en breves momentos. Pero me quiero quedar con la primera parte. Una y otra vez el Señor te está invitando a venir a Él. Una y otra vez el Señor te invita a seguirle, a abrazar su palabra, a servirle. Si tú vienes a Él, el Señor no te va a rechazar. También dijo el Señor Jesús: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. A ti tampoco. Y siguiendo en el capítulo 57, como decíamos antes, hemos dicho: cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Recordemos, Dios es amor, Dios es misericordia, pero Dios es justicia. No puede ser una cosa sin ser la otra. El malvado es condenado. Y algunos dirán: por fin. Estábamos leyendo antes el Salmo 36, ¿verdad? Llegará un día en que ese juicio llegará. A pesar de las aflicciones actuales, la promesa permanece para los que le siguen. El andar junto a Dios, el encontrar la paz y el descanso. Pero también hay una lista de condenados. Dice: el que practica las artes ocultas y sus hijos. Y sus hijos. Parece que la cosa va pasando de padres a hijos. No solamente es una persona, sino que, como dice en los mandamientos, Él visita la maldad por generaciones. A pesar de que las artes estaban prohibidas, las artes mágicas estaban prohibidas, en los tiempos de Saúl aún quedaban muy pocos, pero quedaba alguno. Parece que después, con la caída de los otros reyes, después de Salomón, vuelven a practicar todas estas cosas que ya practicaban en los pueblos alrededor y que parece que los resultaron atractivas, y volvieron
al pueblo de Israel. Y estoy seguro que, como dicen en Galicia, a verlas haylas. Hoy día se siguen practicando cosas de este estilo y parece que hoy en día como que se está poniendo de moda otra vez. Cuando hay mercados medievales y todas estas cosas, siempre hay por ahí quien te echa las cartas o quien te fabrica una vela para aquellos que te caen mal. Pero el Señor les llama la atención y les dice: para vosotros, para aquellos que me siguen habrá paz, pero para vosotros no habrá ningún tipo de paz. Tampoco para la generación del desenfreno. Parece que no han cambiado tanto los tiempos de lo que se vivía en Israel a lo que se vive ahora. En aquel tiempo eran ritos de fertilidad, porque habían visto que eso lo practicaban nuevamente las naciones paganas y se animaron a practicarlo ellos también. De los ritos de fertilidad pasó al mero entretenimiento. Y además, si había algún embarazo no deseado, lo ofrecían en sacrificio. ¿Te suena de algo? ¿Te suena de algo? Tantos miles y miles de no nacidos que han pasado a morir. También los idólatras y los burlones reciben condenación. Es interesante porque habla de ofrendas, de presentes, para que les trajeran buena suerte. Eso muchos detrás detrás de la puerta de su casa tenían ciertos objetos y hoy día la gente, por un lado, dice no creer en Dios, pero por otro lado está llenando su casa de cositas que les puedan traer buena suerte para ellos y para su familia. Entonces, ¿qué clase de incredulidad es esta? Como dicen algunos, es más difícil no creer que creer en el Señor. Y luego se burlan de los que creen a Dios, de los que siguen a Dios. También habla de los que se olvidaron de Dios. Lo de negar a Dios tampoco es nada nuevo. Mucha gente durante muchos siglos ha estado diciendo: Dios no existe, no me pasará nada, nadie me va a ver cuando haga esto, cuando haga aquello. Pero al final terminan negando a cualquier Dios y, como decía, ellos dicen: no me va a pasar nada. No me va a pasar nada. Pero piensa en la eternidad. Si para ti un lago de azufre ardiendo no es nada, pues no sé qué es lo que será. Lo que el Señor aquí termina esta parte de toda esta lista de cosas, termina con un decreto. El que ha caído tan bajo, es normal que no pueda ver a Dios, porque dice el Señor que Él es el alto y el sublime. Está tan arriba que es normal que no alcance a verlo. Sin embargo,
Como contraste, dice el Señor, que Él habita con el humilde y el quebrantado de corazón. Y seguro que en muchas ocasiones nos hemos dado cuenta que cuando nuestro corazón estaba roto, cuando estábamos más deshechos que nunca, el Señor ha estado a nuestro lado. El Señor nos ha ayudado y el Señor nos ha levantado. Y es algo glorioso por parte de Dios, porque dice: yo, el alto, el sublime, el que habita en la altura de la santidad, vengo a habitar con aquel que está humillado, con aquel que está quebrantado. Paz. El Señor le ofrece paz completa. Dice aquí: paz, paz le doy yo a aquel que la necesita. Pero para los malos no hay paz. Estas son las dos cosas que el Señor quiere que pensemos en esta mañana. A pesar de todo, dice el Señor en estos versículos: yo no deseo hacerlo. No quisiera condenar a nadie. Por eso dice el apóstol Pedro que él posterga un día tras otro para ver si el impío se arrepiente y no es condenado y viene a ser perdonado. Pero su deseo es hacer bien al hombre, pero su justicia se impone. El Señor no va a dejar de ser justo. Por tanto, ¿en qué parte del tablero nos vamos a situar? Aquí solamente hay dos partes. En la parte de la salvación o la parte de la justicia. O dicho de otra manera, aquí cuando terminamos estos versículos, tenemos que pensar nuevamente, como decía al principio, ¿qué te has planteado hacer este año? Tal vez aquí nos encontramos más en un contexto cristiano, pero es posible que otros puedan ver esta grabación y lo estén pensando todavía. ¿Qué has pensado hacer este año? Pues yo te digo, las puertas están abiertas para ti. Dios abre sus puertas para que te puedas acercar. Elige a Jesús. Elige a Jesús. El juicio y la condenación están cerca para todo aquel que se burla, para todo aquel que piensa que no le pasará nada. Pero insisto, si un lago de fuego y azufre no es nada, no sé. Y quisiera terminar con una comparación final. Quisiera comparar la Navidad con la Semana Santa o con la muerte de Jesús. ¿Sabes en qué se parece la Navidad con la muerte de Jesús? Te lo diré. El pesebre, aquel pesebre donde pusieron a Jesús el día que nació, aquel comedero de animales porque no había otro lugar, no había espacio en todo Belén para que pudiera nacer aquel niño y dejarle un lugar, ese pesebre está vacío. Se vació al poco tiempo. Cuando llegaron los magos ya estaban en una casa. La cruz donde murió Jesús también quedó vacía. Y la tumba donde pusieron a Jesús también terminó estando vacía porque Jesús resucitó. Pero hay un lugar donde ahora Jesús puede estar y es en tu corazón. ¿Quieres abrirle tu corazón a Jesús? Hoy es un buen momento. Que el Señor os bendiga.
Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?